Queridos estudiantes, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a esta sesión de clase. El día de hoy vamos a hablar un poco referente a el tema de los componentes de la educación a distancia. No quiero saludar a todos mis estudiantes que se integran a esta masterclass, los estudiantes de Pedagogía de las Matemáticas y Física, los estudiantes de Turismo y Hotelería y sobre todo también los estudiantes de Emprendimiento e Innovación Social. Bienvenidos, queridos estudiantes, ¿no? Bien, como les había comentado a ustedes, vamos un poco el día de hoy a enfocarnos en los componentes del sistema de la educación a distancia, ¿no? Entendidos como estos elementos fundamentales y básicos con el cual funciona un sistema de educación a distancia, ¿no? Hablaremos un poco el rol del estudiante, un poco entender la función que cumple el docente en este proceso, las interacciones y comunicaciones, ¿no? Y cómo la estructura y organización debe apalancar todo un proceso de sistema de educación a distancia, ¿no? Entonces, en ese marco estaremos hablando estos temas importantes, ¿no? Bien, chicos, el objetivo de esta clase va a ser identificar los elementos básicos que se integran en el sistema de educación a distancia, ¿no? Y esto es muy importante porque ustedes tienen que entender cuando nosotros vamos a cursar una unidad de estudios híbrida que combina la presencialidad, la semipresencialidad y la virtualidad, es necesario entender cuál va a ser nuestros roles fundamentales dentro de estos procesos en cada uno de estos tipos de modalidades que nosotros estamos trabajando, ¿no? Creo que un poco entender los temas de educación a distancia, ya habíamos hablado que una educación a distancia subyace básicamente con importantes enfoques teóricos, ¿no? Y habíamos hablado de enfoques tradicionales de la educación a distancia partiendo de la teoría de la industrialización, ¿no es cierto? La otra teoría es la teoría de la independencia y autonomía, y no es cierto, la última teoría de la interacción y la comunicación, que habíamos hablado desde diferentes enfoques y autores, como estas teorías básicamente desde el componente noxológico, es decir, desde el conocimiento de la ciencia, explica la realidad de una teoría, desde el componente tecnológico de la aplicación de ese conocimiento hacia una tecnología, hacia una técnica, y por supuesto el componente axiológico de los principios y valores, ¿no? Entonces estas tres teorías que mencioné están apalancadas por estos principios fundamentales, ¿no? Y básicamente cada una de las teorías nos enfocan hacia cómo se aprende en educación a distancia, ¿no? Con qué métodos, técnicas, herramientas se aprende, ¿no? Es lo que habíamos hablado un poco en la clase anterior, queridos estudiantes, ¿no? Bien, un poco para entender que la educación a distancia, básicamente, desde un concepto integrador, podríamos ya ir un poco más ampliando estas definiciones y entender que la educación a distancia, y lo que decía Michael Moore, ¿no? Que la educación a distancia es el diálogo didáctico, es un diálogo didáctico mediado, ¿no es cierto?, entre los docentes de una institución y el estudiante, que ubicados, ojo chicos, ubicados en un espacio diferente de aquellos, aprenden de forma independiente o de forma grupal. Sí, y esto es muy importante. Hoy la educación a distancia tiende más hacia la personalización del aprendizaje para los estudiantes, ¿no? Entonces, esto me gustaría un poco irlo analizando, queridos estudiantes, en función de entender. Y de hecho, todo proceso de educación o proceso educativo siempre va a ser un diálogo, va a ser un proceso dialógico, ¿no es cierto? Que siempre va a estar mediado entre los actores fundamentales, ¿no es cierto? Entre el docente, el estudiante, y apalancado por un eje fundamental que va a ser la institución, que es la que me otorga un título y es la que me regula un proceso de aprendizaje, ¿no es cierto? Y organiza todo un sistema de aprendizajes, ¿no es cierto? Y que esos aprendizajes apalancados por una institución, ubicados en el espacio y en el tiempo, podemos generar aprendizaje de forma independiente o de forma grupal. Chicos, no sé si es que hay alguna inquietud referente a esta primera definición, ya un poco ampliando más el concepto de educación a distancia. Está abierto los micrófonos, chicos, de alguien puede participar, está bien. Bien, entiendo que no hay una inquietud en este tema, pero entendamos, ¿no?, que siempre va a ser un diálogo didáctico, ¿no es cierto? Sí, es un diálogo didáctico. Chicos, habíamos también hablado ya acerca del edificio yo le llamaba del edificio de la educación a distancia, ¿no? Y habíamos un poco ya
dado algunos componentes fundamentales que tiene la educación a distancia y cuáles son los pilares con los cuales se sostiene una educación a distancia, ¿no? Primero, va a estar una educación a distancia, va a estar apalancado primero por una institución. Esa institución depende del nivel, ¿no? Puede ser institución secundaria o institución de educación superior. Esa institución tiene un fin, una misión que es formar profesionales, ¿no es cierto?, en distintas áreas del conocimiento, ¿no es cierto? ¿A través de qué lo hace? A través de distintos programas, ¿no es cierto? La carrera de física y matemáticas o de emprendimiento o de turismo es un programa de carrera sobre el cual se basa un sistema de conocimientos, unas metodologías de aprendizaje y unos resultados de aprendizaje. ¿Ok, chicos? Sí, y donde define un conjunto de políticas y estrategias propios son los proyectos de carrera, ¿no? Pero esta institución, a su vez, tiene tres pilares fundamentales, ¿no? Tres pilares fundamentales, ¿no? Por un lado, está el estudiante como un eje fundamental de ese aprendizaje. Están los docentes formadores, ¿no es cierto? Los docentes formadores deben tener un liderazgo y una gestión educativa, ¿no es cierto? Y por supuesto, por el otro pilar fundamental están los recursos y materiales, ¿no es cierto? El estudiante está conectado con los recursos y materiales y también en el otro lado interacciona con elementos comunicacionales, es decir, con recursos tecnológicos para generar ese proceso de aprendizaje. A mí me parece muy interesante esta infografía que fue establecida por García Arieto, ¿no? Uno de los grandes investigadores en el tema de la educación a distancia, ¿no? Sobre el cual también se basa la bibliografía de esta asignatura, ¿no? Chicos, entonces, cuando nosotros hablamos cuáles son esos componentes y nosotros miramos este edificio de educación a distancia, ¿no? O la casa de la educación a distancia, podemos entender y definir, resumir que la educación a distancia tiene básicamente cuatro componentes claves, ¿no? Por un lado, el estudiante como eje fundamental, ¿no es cierto? Por el otro lado, el docente, ¿no es cierto? El docente, por otro lado, está los elementos de la interacción y comunicación, ¿no es cierto? Y por otro lado está la estructura organizativa, los recursos y materiales, ¿no es cierto? Pero que esos recursos y materiales están básicamente apalancados con una estructura organizativa que viene a ser la institución, ¿no es cierto? Y esa institución está apalancada por un conjunto de talento humano, por recursos, infraestructura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos son los componentes propios de una educación a distancia, que poco a poco ha ido esto evolucionando y ha ido mejorando estos aspectos que lo iremos analizando ya más adelante, ¿no? Chicos, entonces en función de estos componentes de la educación a distancia vamos a irlo analizando cada uno de estos elementos fundamentales, ¿no? Por un lado, el estudiante, ¿no es cierto? ¿Qué podemos decir del estudiante? ¿Cierto? Podemos decir que el estudiante en la educación a distancia es un individuo generalmente maduro y ese es un tema muy fundamental que ya empecé mencionando con ustedes, chicos, queridos estudiantes. Necesitamos un estudiante que sea autónomo, maduro, que aprenda a tomar sus propias decisiones, ¿no es cierto? Con una historia vivencial, llena de experiencias, de conocimientos, de capacidades, de hábitos de estudio, de actitudes, ¿no es cierto? Y de conductas éticas para participar en su propio proceso de formación, ¿no es cierto? Características que le condicionan y filtran para mejorar sus futuros aprendizajes. Entonces, nosotros queremos y buscamos este perfil de estudiante, ¿no es cierto?, en ustedes. Miramos que es el estudiante que está detrás de esta pantalla, tenga estas características, que sea maduro, ¿no? O sea, no se trata que nosotros apagamos la pantalla y listo, y dice, y me voy a tomar un café y dejo que mi profesor hable, ¿no? Porque ustedes se están perdiendo lo mejor. Cuando nosotros generamos una acción didáctica, cuando nosotros generamos un proceso de aprendizaje, estamos hablando de un diálogo didáctico. Y lo más enriquecedor es escuchar a mi profesor y aprender esas ideas y debatir y refutar esas ideas fundamentales, ¿no es cierto? Por eso necesitamos que sea un estudiante maduro, que nadie nos esté diciendo qué tenemos que hacer. Nosotros tenemos que motivar ese aprendizaje, ¿no es cierto? Por eso buscamos que ese estudiante tenga esa característica de una madurez, que detrás de esa madurez haya ya una experiencia vivida, ¿no es cierto? Que haya conocimientos previos para poder generar un aprendizaje. Y los conocimientos previos, chicos, ¿cómo se hace? Haciendo lecturas. Yo conozco muchos estudiantes nuestros que antes de llegar a esta clase ya vinieron leyendo, ¿sí? Ya hicieron alguna lectura de lo que vamos el día de hoy a analizar, ¿sí? A través de un artículo, lo hicieron ya el material propio que hemos publicado en la aula virtual y hay muchos estudiantes que ya lo revisan para tener una idea y generar un debate.
Solo cuando ustedes tienen una madurez podemos entender y generar un diálogo didáctico mediado, ¿no? Entonces necesitamos de estas características y de este perfil de estudiante que tenga esas vivencias, que se encuentra llena de experiencias, de conocimientos, de esas capacidades para aprender, de hábitos de estudio, que se encuentren definidos cuáles son sus propias estrategias de aprendizaje, ¿no es cierto? De esas actitudes y sus conductas de interés en participar en su propia formación, ¿no? Entonces, me parece muy importante entender, ¿no es cierto? Entonces, el estudiante en una educación a distancia, ¿sí? El estudiante en una educación a distancia, básicamente, estamos esperando que en el aprendizaje a distancia el control de la voluntad de aprender depende más del estudiante que el docente, ¿no es cierto? Entonces, no es todo aquí no estamos obligando o el docente obliga a que el estudiante aprenda, no, aquí hay una propia responsabilidad que está asignada hacia la voluntad del estudiante. Entonces, ¿no es cierto? Entonces, si el estudiante me está escuchando es porque tiene una voluntad de aprender, ¿cierto? Entonces, el control está en función del estudiante, ¿no es cierto? El otro tema es que el estudiante debe tener una motivación, es decir, debe tener unos objetivos y unas metas, ¿no es cierto? Esas metas deben ser las más eh, metas. Le escuché hablar a un conferencista, ¿sí? Metas reales que las podamos alcanzar, ¿no es cierto? Y que las hagamos realidad, porque si no lo ponemos en la práctica, esas metas no se hacen realidad. Y entonces las motivaciones deben estar enfocadas en esos temas, ¿no? Debe estar convencido de lo que está siguiendo le gusta, ¿no es cierto? Y que va a mejorar las condiciones de vida, ¿no es cierto? Debe tener una capacidad de autogestionar, ¿sí? Debe tener esta capacidad de organizar su tiempo, distribuir ese tiempo. Y de hecho, el día de hoy les voy a plantear unas actividades para que aprendan a distribuir ese tiempo. Y ese tiempo que ustedes lo definan, básicamente sea un patrón de conducta mío en la vida universitaria, porque yo tengo que aprender a combinar mi estudio, mi trabajo, tengo que aprender a combinar, soy padre de familia, tengo que responder a la educación de mis hijos, tengo que orientar a mis hijos, ¿no es cierto? Tengo que jugar, entretenerme, es decir, para todo hay un tiempo, pero lo más importante es que nosotros definamos esos tiempos y seamos muy autogestivos, chicos, en poder cumplir esos tiempos, ¿sí? Definir esos tiempos y cumplir esos tiempos es muy importante porque me permite organizar y tener distribuido todo mi tiempo organizado adecuadamente, ¿no es cierto? Y por supuesto, el otro tema fundamental es las responsabilidades. Cumplir adecuadamente con las actividades del curso. Y es lo que yo les comentaba a ustedes, ¿no? Y por eso muchos de ustedes se me pueden enojar conmigo y decirme, el profe, qué malo, no me permite subir una tarea. No, porque lo que nosotros buscamos es que usted aprenda a ser responsable de sus acciones y decisiones y que y todo incumplimiento tiene una o conlleva una responsabilidad. Y esa responsabilidad puede ser que sea favorable o desfavorable. Si es que yo no cumplo una tarea, pues simplemente me estoy haciendo responsable de que yo voy a tener una mala nota. Y no es porque el profesor es malo, sino porque yo no estoy cumpliendo con mis tiempos establecidos. Entonces, ese es un tema fundamental, queridos estudiantes, la responsabilidad que tenemos que ponerle nosotros a este proceso. ¿Sí? Entonces, ahí está. Hablamos el control de la voluntad por parte del estudiante, chicos, la motivación, la autogestión de su tiempo y la responsabilidad de cumplir a cabalidad con todas sus actividades planificadas, ¿no es cierto? Entonces, chicos, el estudiante debe mantener relaciones muy marcadas dentro de este proceso, ¿no? Y marcadas, ¿por qué? Porque usted siempre va a estar interaccionando con los materiales de aprendizaje, ¿sí? Con los materiales de aprendizaje. El video que le planteamos a usted, el PDF que está ahí incorporado, la clase grabada que también la tienen ustedes, es una ventaja importante, ¿no es cierto? Porque el estudiante va a estar constantemente interaccionando con los materiales. Los materiales son los que me ayudan a mí a construir el conocimiento, ¿no es cierto? Y el diálogo didáctico me permiten reforzar ese conocimiento, construir el nuevo conocimiento que queremos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar constantemente, miren, leyendo,
tenemos que estar viendo videos, tenemos que estar escuchando audios de mi profesor, tenemos que estar manipulando alguna herramienta, ¿no es cierto? Como el caso anterior, ustedes y muchos de ustedes vi que hicieron sus líneas de tiempo. También vi que una estudiante de pronto hizo una línea de tiempo utilizando su cuaderno, lo tomó una fotografía, es decir, todavía está interaccionando todavía con la tecnología, no es bueno todavía con la tecnología, ¿no? Pero está haciendo su intento, está buscando información por internet, está leyendo, está sistematizando, ¿no es cierto? Entonces, este conjunto de actividades que están haciendo con los materiales de aprendizaje, ¿no es cierto? Que hoy los materiales de aprendizaje son más digitales, chicos, a través de objetos de aprendizaje, ¿no? Que un poco profundizaremos en las siguientes, casi en la última unidad, que es un objeto de aprendizaje, y estaremos un poco mirando esos temas, ¿no? El otro tema que el estudiante siempre también tiene que estar interaccionando y manteniendo una relación fuerte es con los docentes, ¿no es cierto? Con su docente principal, con su tutor, que es el propio profesor, de pronto con los propios compañeros, que son los que me van a ayudar a resolver ciertas dudas, ciertas inquietudes en ese abanico, ¿no es cierto? En ese abanico y en esa soledad. No sé si muchos de ustedes se sienten a veces solos, cuando tienen dificultades para hacer alguna tarea, ¿no es cierto? Nos sentimos solos, nos sentimos impotentes y a veces tendremos que buscar nuestras mejores redes de apoyo para nosotros lograr generar ese aprendizaje, ¿no? Entonces, chicos, siempre tenemos que estar. Y por supuesto, el estudiante tiene que estar con la institución, ¿cierto? La institución viene a ser nuestra sede principal, nuestro campus principal, con afinidades de hacer uso de los servicios administrativos, ¿no es cierto? Que inclusive me pueden ayudar a organizar mi tiempo y inclusive ayudar a mejorar mi calidad de vida. Por ejemplo, yo les comentaba a ustedes, la universidad tiene un sistema de servicio de bienestar universitario, que ya les estarán comentando más adelante, ya les estarán visitando de bienestar universitario. Para los mejores estudiantes tenemos becas, ¿no es cierto? Una ayuda económica, ¿no es cierto? Por ser mejor estudiante, por estudiante con discapacidad, por estudiante con recursos por bajos recursos económicos, la institución tiene becas, ¿no es cierto? También tienen ayuda odontológica, ayuda médica, también tienen ustedes la ayuda psicológica, algunos problemas familiares, o yo tengo problema con mi compañero o con mi profesor, se puede generar una mediación a través de la ayuda psicológica. Entonces vamos viendo que la institución también está apoyando mi proceso de aprendizaje. No sé si ustedes vieron el gráfico cuando le pusimos esta infografía de la casa de la educación a distancia, es porque una institución está apalancando una educación formal, está apalancando todo un proceso de aprendizaje con condiciones que requiere el estudiante hoy en día en ese aprendizaje, ¿no? Queridos estudiantes. ¿Sí? Miren, hoy más que nunca, ¿cómo son los estudiantes de hoy? No sé si ustedes van encajando en estos perfiles que tenemos hoy en la actualidad con nuestros estudiantes, ¿no? Hoy básicamente la mayor parte de estudiantes son nativos y residentes, son jóvenes de entre 17 y 18 años que inician su vida universitaria. No sé si aquí tenemos, también tenemos estudiantes que ya tienen una alta edad, entre los 45 o 50 años. No sé si alguien supera los 60 años en este grupo, pero vamos viendo que tenemos un grupo heterogéneo, ¿no es cierto? Pero ya los jóvenes que nacieron con la tecnología básicamente ya son jóvenes nativos. Y esos jóvenes nativos ya están, la mayor parte de su vida ya están en línea. Es decir, todos los procesos ya lo hacen en línea, una tarea la hacen en línea, están comunicándose permanentemente, mantienen una fuerte relación social a través de sus redes sociales, ¿no es cierto? Están viendo constantemente videos, ¿no es cierto? Entonces, todo el proceso de gestión ya se hace en línea, ¿no? Están en red, muchos de ustedes ya están en red, tienen sus grupos de amigos, de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, ¿no es cierto? De LinkedIn, son algunas redes que mantienen relaciones de amistades, ¿no es cierto? Y de intereses, ¿no es cierto? Pertenecen a varias comunidades virtuales, no sé si alguno de ustedes pertenece a una comunidad virtual, por ejemplo, yo tengo varias comunidades, estoy en una comunidad de software libre, ¿no es cierto? Estoy en una comunidad de R, por ejemplo, ¿no es cierto? Yo estoy en una comunidad de proyectos, ahí tengo un montón de comunidades que yo siempre participo, entonces, y en esas comunidades generalmente hay conferencias, hay debates técnicos, hay foros especializados y yo asisto a esas comunidades, ¿no? ¿No es cierto?
y a muchos estudiantes les cuesta distinguir entre lo real y lo virtual, porque si yo puedo comparar entre la realidad y la virtualidad, vamos viendo que no hay casi diferencias mínimas. Cuando yo utilizo un simulador con un laboratorio físico, voy a obtener los mismos resultados que lo estuviera utilizando de manera física o virtual. Entonces, a veces tampoco se distingue entre ese tema, ¿no? ¿No es cierto? Hoy los estudiantes demandan más información ágil e inmediata, ¿no es cierto? Buscan información en segundos, ya lo tienen la información a la mano, ¿no es cierto? Que es muy difícil, en cambio, a los migrantes digitales, ¿no es cierto? No sé si aquí Rodolfo es migrante digital o no, pero ya estaría en esa línea, entendiéndose, ¿no? Hoy los estudiantes ya miran este concepto de hacer multitareas, es decir, varias tareas a la vez, varios paralelos a la vez, ¿no es cierto? Procesos paralelos a la vez, ¿no es cierto? Yo estoy escuchando música y al mismo tiempo estoy haciendo mi tarea. No sé si es que la mayoría les gusta esa multidiversidad de acciones que están realizando, ¿no es cierto? Muchos de los estudiantes son gráficos y audiovisuales, les gusta mejor el video, el sonido, el audio que los textos propiamente, ¿no es cierto? Navegan muy bien Internet ya a través de las páginas web o a través de los sistemas de hipertexto, ¿no es cierto? Están aprendiendo a través del juego, ya están entrando en ese proceso del mundo de la gamificación, ¿no es cierto? Y gustan por compartir su identidad digital. Muchos ya tienen su identidad digital que le están compartiendo con todas las redes sociales. Entonces, vamos mirando que el aprendizaje en una educación virtual también ya va cambiando, ¿no es cierto? Porque ya tenemos estudiantes más conectados en red. Todos estamos conectados en red. Y antes, y tomo un mensaje de lo que decía antes, claro, ¿no? O cortas si no estás, o si no estás en, claro, no estás en nada, nos decían, ¿no? Entonces, todos estamos conectados en red, todo el mundo estamos conectados en una red, ¿sí? Y a través de esa red estamos generando aprendizaje, ¿no? Y la educación a distancia significa eso, ¿no? Un aprendizaje conectado con muchos nodos de información, ¿sí? Bien, chicos, por un lado, esa es la arista de un estudiante, ¿no es cierto?, que hemos hablado. Por otro lado, vamos a mirar al docente, ¿no es cierto? Ese docente que requiere también tener competencias muy importantes para llevar a cabo una educación a distancia, ¿no es cierto? Y mire, la función del docente es una función bastante dura y a veces poco entendida, porque el docente primero debe dominar un conocimiento disciplinar, es decir, la asignatura debe dominarla, debe conocer a profundidad la ciencia que está enseñando y para eso debe dominar un conjunto de contenidos, ¿no es cierto? Por otro lado, también debe tener una competencia pedagógica, es decir, esa competencia pedagógica debe estar asociada a una metodología de enseñanza-aprendizaje, debe tener buenas estrategias de comunicación, debe ser un buen tutor que oriente al estudiante y también debe ser un buen evaluador, que sea justo y equitativo en función de las capacidades y competencias y resultados de aprendizaje que está generando el estudiante, ¿no es cierto? Por otro lado, también el docente, y más que nunca, debe dominar la tecnología, ¿no es cierto? Sí, debe ser un investigador propio de la tecnología, debe generar ciencia a partir de la tecnología, ¿no es cierto? Y por supuesto, también debe ser un investigador. Constantemente debemos estar creando nueva ciencia, nuevos conocimientos a partir de la pedagogía. Entonces, vamos viendo, ¿no es cierto?, que una de las funciones claves y fundamentales del docente debe ser un buen planificador para sus estudiantes, ¿cierto? Debe ser un buen planificador para sus estudiantes, de que esa planificación debe ser muy didáctica, ¿no es cierto? Que basada en metodologías, en sistemas de comunicación, ¿no es cierto? En un sistema propio de evaluación, ¿ok? No sé si ustedes van viendo que en mi caso, yo estoy tratando de englobarme en estas funciones principales, ¿no? Mi planificación está en el sílabo, ¿no es cierto? Yo la estoy cumpliendo esa planificación semanalmente con ustedes, ¿no es cierto? Constantemente estoy innovando, buscando ciertas estrategias de aprendizaje, ¿no es cierto? Busco ser un profesional colaborativo, ético, ¿no es cierto? Y que busco que mis estudiantes aprendan, se formen en ese día a día de la vida, ¿no? Y que es la educación, ¿sí? Por otro lado, el docente debe desarrollar una fuerte competencia, ¿no es cierto?, digital, una fuerte competencia digital para la educación a distancia, ¿no es cierto?
debe ser bueno la computadora, ser bueno navegando por Internet, ¿no es cierto? Ser bueno gestionar la información que tiene Internet a través de marcadores, ¿no es cierto? Ser bueno utilizar las herramientas que tiene la web 2.0, la web 4.0, ser bueno manejando sistemas de videoconferencia, ser bueno utilizando juegos y gamificación, ser bueno generando investigación, ¿no es cierto? Buscando siempre la seguridad y la ética de la información en línea, ¿no es cierto? Manejando mis propios conceptos, ¿sí? Configuraciones, ¿no es cierto? Instalando y configurando aplicaciones base que se requieren, ¿no es cierto? Ser bueno en mi diseño de mi plataforma virtual, ¿no es cierto? Tener una buena imagen y video digital en mis clases grabadas sobre todo, mantener una buena red social, ¿no es cierto? Bueno, yo mi red social más la manejo para aprendizaje, no tanto para mi vida personal, ¿no? Sí, haciendo generalmente organizadores gráficos, ¿no es cierto? Y generando aprendizaje móvil, ¿no? Y esto es una de las tantas competencias que nosotros estamos trabajando, ¿no? Pero lo más importante también de un profesor es ser también tutor, ¿no es cierto? La tutoría significa orientar y acompañar al estudiante en esas dificultades que tiene, ¿no es cierto? En esas dificultades que tiene. Entonces, el tutor está asociado a un proceso de tutoría y esa tutoría básicamente pueden ser con los materiales curriculares, ¿no? De autoestudio, por ejemplo, las actividades de aprendizaje que ustedes tienen ciertas dudas, el tutor está para orientar cómo hay que desarrollar esa actividad, ¿no es cierto? Que hoy, más en día, hoy está sobre Internet, ¿no es cierto? A través de las páginas web, a través de nuestra propia plataforma virtual, a través de podcast, ¿no es cierto? Antes con los materiales impresos, pero hoy también tenemos el material digital. Ustedes pueden ver que en mi plataforma y aula virtual ustedes tienen la guía de estudio. En esa guía de estudio está desarrollado todo este conocimiento que yo lo estoy desarrollando y lo he sistematizado en forma gráfica para tratar de enseñar lo que dice ese material, ¿no es cierto? En mi tutoría yo voy a generalmente utilizar canales de comunicación, ya le hemos dicho, antes lo hacíamos de manera presencial, pero ahora una tutoría se hace mucho más fácil, porque si yo vivo lejos, no necesariamente tengo que venir de Loja para asistir a una tutoría con mi profesor, lo podemos hacer de manera virtual también, a través del Internet, ¿no es cierto? Entonces, facilita estos elementos fundamentales, ¿no es cierto, queridos estudiantes? Sí, entonces, hoy en día, miren, los profesores nos hemos vuelto también multifacéticos porque y hablamos de una tipología de docentes, ¿no es cierto? Hoy tenemos que volvernos expertos en contenidos de la disciplina. Miren, ¿quién está subiendo el contenido del curso? Es el docente. Y el docente tiene que aprender a diseñar contenido y tiene que aprender a diseñar el aula virtual. ¿No es cierto? Tengo que ser especialista en producción de materiales didácticos. No sé si ustedes vieron el video de presentación de la asignatura. Yo mismo lo grabé, ¿sí? No he necesitado de expertos en edición de video para que me den haciendo el diseño. Lo hice de una manera súper sencilla, ¿no es cierto? Y soy el responsable de generar el aprendizaje, ¿no es cierto? Y por supuesto, hoy me constituyo también un tutor. Soy un profesor, pero también soy tutor de ustedes. Cuando ustedes necesitan mi ayuda, estoy allí para orientarles y guiarles en el aprendizaje, ¿no? Entonces, miren esa tipología, como el docente también va asumiendo nuevos roles dentro de ese proceso de aprendizaje. ¿No es cierto? Por otro lado, chicos, estábamos hablando de la comunicación, ¿no es cierto? Y antes la comunicación era unidireccional, ¿no es cierto? En ese modelo tradicional de educación a distancia era unidireccional, el profesor hablaba y el estudiante simplemente escuchaba o escribía en su libro, o tomaba los apuntes, ¿no es cierto? O tomaba el dictado, ¿no es cierto? Hoy básicamente ya en la nueva educación a distancia estamos hablando de una comunicación ya multidireccional, es decir, la comunicación y el aprendizaje en esa comunicación y en ese diálogo didáctico que hemos comentado con ustedes, se da entre múltiples interacciones, entre el docente con el estudiante con el docente, el estudiante con su propio compañero, con un grupo de compañeros, podemos estar generando una multidireccionalidad en esa comunicación, ¿no es cierto? Y para eso, básicamente, hoy en día, en esas comunicaciones multidireccionales o bidireccionales también que se pueden dar, básicamente lo podemos hacer a través de ¿qué? A través de la tecnología, ¿no es cierto? A través del teléfono, a través del correo electrónico, a través de las páginas web, a través de las audioconferencias, videoconferencias, a través de las redes sociales y a través de otras tecnologías que están hoy en boga. Entonces, hoy lo que más tenemos son recursos comunicativos, sobre el cual tenemos que aprovechar para generar
un proceso de aprendizaje. Y de hecho, la educación a distancia, ya virtual, básicamente la educación virtual hace énfasis ya en estos conceptos fundamentales, ¿no es cierto?, del uso de la tecnología para generar el aprendizaje, ¿no? Entonces, chicos, cuando nosotros miramos en la comunicación, las interacciones básicas siempre van a darse en estos elementos, queridos estudiantes, ¿no es cierto? El estudiante va a interaccionar con el docente, lo que ya habíamos comentado inicialmente con ustedes. La otra interacción que van a tener es con el propio compañero de clases para tratar de aprender, reforzar ese conocimiento. Y por supuesto, el estudiante también tiene que interactuar con los contenidos. ¿Y dónde están los contenidos? Están básicamente en el aula virtual, están en las presentaciones electrónicas, están en los videos, en las imágenes, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? En un módulo digital, ahí está. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿No es cierto? Que necesitamos tener una presencia social de aprendizaje, ¿no es cierto? En donde debemos tanto los docentes y los estudiantes desarrollar un conjunto de habilidades que nos permitan generar unas relaciones efectivas de diálogo. Porque a través del diálogo uno escucha y aprende, ¿no es cierto? Uno escucha y aprende, ¿sí? Entonces, en esa función vamos viendo que el otro componente clave es la comunicación. Y hoy, chicos, pasamos de una comunicación unidireccional pasando por una comunicación bidireccional al mismo tiempo entre dos personas, al mismo tiempo, a una comunicación multidireccional, porque ya no solamente aprendo solo con el profesor, yo puedo aprender con mis materiales, pero también puedo aprender con otro experto, puedo aprender con un video de YouTube, ¿no es cierto? Puedo aprender con una página web. Si ven, si se dan cuenta cómo esas interacciones ahora se utilizan bastante para generar educación a distancia. ¿Bien? Chicos, entonces, los actuales sistemas de educación a distancia ya utilizan, miren, el material impreso que se envían por correo electrónico ahora, ¿sí? Pueden ser las guías del módulo, guías del curso, ¿no es cierto? Orientaciones didácticas. Nosotros lo hacemos ya a través de la plataforma virtual, chicos, ¿no es cierto? Ahí está. También nosotros generamos comunicación a través de materiales audiovisuales, ¿no es cierto? A través de diapositivas, a través de videos, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, ¿no? A través de material informático también yo he creado objetos de aprendizaje, que les mostraré más adelante algunos objetos de aprendizaje, ¿no? Materiales telemáticos también, ¿no es cierto? Sí, y sobre todo tutorías que pueden ser mixtas o presenciales o grupales, que también podemos nosotros apoyarnos en esa propia comunicación, ¿sí? Y llegamos a la última etapa, queridos estudiantes, llegamos a la última etapa que es la estructura organizativa, ¿no es cierto? Que les había comentado a ustedes. Y habíamos iniciado con esa infografía de la casa de la educación a distancia, ¿no es cierto? Esa estructura organizativa está centrada básicamente en una institución, ¿no es cierto? Esa institución se llama, en el caso nuestro, se llama Universidad Estatal de Bolívar. Esta Universidad Estatal de Bolívar tiene un contexto, está ubicado en una situación geográfica determinada en la provincia de Bolívar, en el cantón Guaranda, ¿no es cierto? Donde allí se genera todo lo que significa este proceso de universidad. Y en esa universidad usted va a encontrar a una comunidad universitaria de docentes, de estudiantes, empleados y trabajadores, ¿no es cierto? Y la propia sociedad que formamos parte, ¿no es cierto? Y también dentro de la parte administrativa usted va a tener, y de hecho nosotros tenemos una unidad de educación híbrida, ¿sí? Una unidad académica que es la responsable, donde allí se centran todos nuestros docentes tutores, donde ellos son evaluados permanentemente por esta unidad, ¿no es cierto? Tenemos una secretaria en donde realiza todas las inscripciones, legalización de matrículas, promociones de estudio, etcétera, ¿no es cierto? En donde en esta institución se encuentra una unidad que básicamente desarrolla todo el sistema de conocimiento de los proyectos de carrera. En un proyecto de carrera está todos los contenidos que vamos a abordar durante todo mis años de estudio. Existe una persona que es el director de una carrera, ¿no es cierto? Y ese director de la carrera es mi autoridad, en donde yo gestiono todos mis requerimientos institucionales, ¿no es cierto? Ustedes necesitan una certificación de que son estudiantes de la Universidad de Bolívar, al director de la carrera lo remiten y a través de la secretaría se le emite ese reporte y se les envía por vía correo electrónico, ¿no es cierto? Pero también en esa dirección de coordinación de carreras encontramos nuestro centro de apoyo, o en este caso nuestra matriz, que es la unidad de la educación híbrida, en donde se encuentra diseñado todo el material instruccional que se va a utilizar en cada una de las asignaturas.
¿no es cierto? Esos contenidos pasan por revisiones permanentes, ¿no es cierto? Y levantamos y la información y generamos toda la visualización de la información para que el estudiante tenga acceso a esa información. Entonces, para nosotros, queridos estudiantes, es también demanda una fuerte planificación a nivel de los directivos, ¿no es cierto? Pero también a nivel de los profesores, tutores, autores del curso, ¿no es cierto? Diseñar un curso no es nada fácil, hay que tener metodologías, hay que tener un conjunto de recursos, de interaccionar, sobre todo pensando en el estudiante cómo va a aprender, ¿no es cierto? Entonces, en esa línea vamos viendo que la estructura organizativa está en una institución y esa institución es la que apalanca todo un proceso de enseñanza-aprendizaje, pero de una educación formal, chicos, de una educación formal que otorga un título de manera formal, chicos. Las conclusiones finales, chicos, conclusiones finales en este proceso les dejo a cada uno de ustedes. Muchas gracias, chicos. Nos encontramos en la próxima sesión de clases.